comenzar ya con la siguiente mesa de debate, con el nombre de Cooperativismo y Arquitectura. Tenemos 4 intervenciones. Yo voy a presentarlas, voy a presentar a las personas participantes en la mesa. Bueno, voy a ir a medida que vayan interviniendo, ¿vale? Hay una pequeña reseña. Empezamos con María del Carmen Martínez, es doctora arquitecta por la Universidad de Sevilla y máster en diseño por la Universidad Pablo de Olavide, Politécnico de Milano y Glasgow School of Art. Docente en la Universidad de Sevilla, investigadora en el grupo de investigación Healthy Architecture and City. Ha realizado sus principales investigaciones creando sinergias con su experiencia profesional. Su obra ha sido publicada en distintas revistas especializadas y ha sido reconocida por entidades de prestigio como el Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea. También obra seleccionada para exposiciones como la Bienal Panamericana de Arquitectura, la exposición de diseño industrial de autor 1920-1999 y seleccionada para el Premio Arquitectura Española 2005 por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. Hoy nos va a dar una visión del envejecimiento y la arquitectura desde un punto de vista académico. Muchísimas gracias, María del Carmen. Muchas gracias, Nuria, y muchas gracias, Carlos, por la invitación. Decirme si carga bien ha cargado, ¿no? No está cargado. Un momentín, perdón, primero tengo que darle a compartir. Si no le doy a compartir, no lo hacemos. Bien, a ver, pestaña de Chrome, aquí. Bien, ahora sí, ¿no? Sí. Ha cargado, bien. Bien, vamos a ver. Yo primero voy a hacer un pequeño reflexión con respecto a lo que ha hecho la ponente anterior. A mí estoy de acuerdo con con las conclusiones del trabajo que habéis estado realizando. Es cierto que las personas mayores tienen apego emocional a sus viviendas, lo cual les cuesta mucho trabajo dejarlas. También tienen mucho miedo a los cambios económicos, a los costes de la mudanza. También existe una falta de opciones claras y de conocimiento de las mismas. Pero yo creo que efectivamente desde la arquitectura tenemos que proponer otro tipo de alternativas, que tenemos que colaborar en hacer una buena información sobre estas alternativas, porque además esto les puede permitir a las personas mayores liberar capital y algunas veces incluso podrían llegar a mejorar la exposición de los barrios los que tienen. También hay que contemplar y considerar que es verdad que las personas mayores, bueno, que hay una relación entre las opciones de tenencia de la vivienda con la proteína reactiva C, que es la que regula de alguna manera la infección y el estrés y que va muy relacionada con el tema de la tenencia. Cuando alguien es propietario de la vivienda, la proteína esta funciona de una manera mucho más adecuada y por lo tanto se sufre menos riesgo a sufrir infecciones y estrés. Por lo tanto, los modelos que deberíamos de estar buscando deberían ser modelos que nos acercaran a estas personas a modelos muy próximos a los de su vivienda y que nos separaran de los tipos institucionales que actualmente prácticamente es lo que existe. Bien, tal y como ha dicho y ha expuesto perfectamente y magníficamente el doctor Marín, el aumento en el porcentaje de las personas de edad avanzada en todo el mundo va a conducir a un nuevo modelo demográfico social basado en una población cada vez más envejecida, una mayor esperanza de vida, pero también tiene un perfil diferente al de décadas precedentes, pues cada vez más diversa y también es más consciente de sus derechos y del tiempo que le queda por delante. Por lo tanto, eso le hace ser mucho más exigente y más intolerante a la frustración. En esta situación, el aumento de la expectativa de vida constituye un cambio de paradigma para la arquitectura, la cual debería de estar asumiendo el compromiso de enfrentarse a los diferentes desafíos planteados por el envejecimiento, aportando soluciones o nuevos modelos habitacionales que se adapten a las necesidades, deseos y condiciones físicas de los usuarios.
Partiendo del presupuesto de que la arquitectura no es terapéutica, es decir, no cura ni es un sustitutivo alternativo a la medicina, el propósito sería indagar e investigar en cómo la arquitectura podría abordar el problema del habitar de estas personas y también de sus cuidadores. No olvidemos porque muchas veces los cuidadores terminan sufriendo determinados tipos de patologías. Y todo ello resuelto de una forma adecuada a las necesidades y demandas para que estos usuarios puedan vivir el máximo tiempo posible con la mayor autonomía, independencia y calidad de vida. Yo voy a presentar una serie de ejercicios que se han estado realizando en el máster habilitante de la Escuela de Sevilla, en el grupo MA01 en los 3 últimos años, grupo del cual yo era coordinadora. Hemos estado trabajando sobre 3 solares diferentes de la localidad de Marchena. La elección de Marchena no era casual, una localidad de tamaño medio con buena disposición, buena comunicación y además con un patrimonio histórico importante, lo cual nos hacía como reflexionar sobre cuestiones de no solamente patrimoniales, sino también de memoria, que muchas veces con respecto a las personas mayores y sobre todo cuando van perdiendo sus capacidades cognitivas, esto de alguna manera contribuye y colabora a que no se pierdan estas capacidades cognitivas. Bien, pues a estudiantes se les planteaba siempre que los factores básicos a tener en cuenta deberían ser el asegurar la seguridad, la accesibilidad y, por supuesto, la personalización, que es tremendamente importante porque es la base del bienestar de las personas. Por otra parte, se les pedía que la arquitectura debería de construir entornos sanos, accesibles, seguros y confortables, es decir, deberían crear un lugar que permitiese a la persona gestionar su realidad física, permitiéndoles mantener de una manera adecuada su homeostasis, es decir, que le facilite la regulación de la temperatura corporal, la glucosa, el índice de glucosa en sangre o la propia hidratación. Y que también ese lugar fuera comprensible, es decir, que el usuario, el habitante, encontrara un sentido narrativo en el entorno físico en el que se encontraba, para lo cual los itinerarios, las orientaciones y los patrones urbanos, entre otros factores, deberían ser correctos, adecuados e identificables. En definitiva, el valor que la arquitectura aporta a la salud es la capacidad de construir edificios, espacios y entornos cada vez más saludables que ayuden a prevenir la aparición de enfermedades. Y también el dar sentido a los espacios en función de las necesidades específicas de las personas, reforzando sus facultades cognitivas, facilitando su emoción y su motivación. Y todo ello con el objetivo de mantener un equilibrio físico y emocional a la vez. A los estudiantes se les plantea que reflexionen y proyecten viviendas dirigidas explícitamente a personas mayores, aportándoles privacidad e independencia, pero también asegurándoles que van a tener muy próximos, de manera muy cercana, ayuda si fuese necesario. Y además que van a poder tener la posibilidad de socializar con otras personas y de esa manera combatir el aislamiento y la soledad no deseada, no buscada, a distintos niveles. Es decir, como vais a ver ahora en los ejercicios, la posibilidad de socializar se permite como en distintas esferas. Es decir, la vivienda puede estar o se pide que sea perfectamente una unidad que pueda tener autonomía, independencia y privacidad absoluta, pero en función de los acuerdos y de las necesidades o incluso deseos de los usuarios, puedan estar abriendo dicha unidad a los espacios comunitarios, pudiendo compartir esto entre 2 unidades de vivienda o incluso compartiendo algunas más. Y también se va a indagar sobre la revisión del modelo asistencial, que a veces en la actualidad acoge bajo un mismo edificio y programa personas de muy diferentes necesidades, personas enfermas, personas mayores, personas con Alzheimer, etc. Y todo ello desde el análisis de otros ejemplos y la comparación del modelo institucional con otros en los que predomina el concepto de hogar y de vivienda, y siempre incorporando aspectos como proximidad, cercanía y comunidad, con los que poder incorporar valores como comunicación, valoración de lo común o solidaridad.
El programa orientativo que se le da a los estudiantes es que tienen que hacer un edificio de carácter residencial con 3 unidades de convivencia que constan entre 8 y 13 apartamentos completos de 1 a 2 habitaciones con baño adaptado, dormitorio adaptado, espacio de almacenamiento, una kitchenette, es decir, un pequeño espacio de cocina, un balcón o espacio de relación con el exterior y un comedor. Al cual hay que permitirle, como antes decíamos, su personalización y su privacidad. Pero también dentro de esta unidad de convivencia había que considerar espacios comunes como cocina abierta, comedor, sala de estar, zona de juego, zona de relación y zonas exteriores. Tampoco olvidábamos la necesidad de los espacios para el personal cuidador, que en función de los proyectos van a estar asociados bien a las propias unidades de convivencia, habiendo un cuidador por unidad, o bien asociados a los apartamentos, de manera que pueden ser compartidos las habitaciones para los cuidadores entre una o dos apartamentos. Y claro, para que este nivel de apertura y de convivencia sea real y que realmente estemos trabajando en edificios de quinta generación, los espacios se abren hacia la comunidad próxima, de manera que los espacios de tipo comunitario no son solamente de uso de los habitantes de la residencia, sino también están abiertos a los habitantes del barrio o incluso de la propia ciudad. Porque bien es sabido que en torno a una peluquería, a un kiosco de prensa, a un colmado o a una zona de rehabilitación, se pueden llegar a generar otro tipo de relaciones entre los usuarios. Y de esa manera, bueno, pues el edificio se abre hacia la comunidad, pero la comunidad también hace uso del edificio. Los 3 solares se colocan de manera muy diferente con respecto al barrio histórico de Marchena. El primero estaba colindando con la muralla del recinto de la Alcazaba. No voy a detenerme en desarrollar los proyectos, voy a ir prácticamente directamente a las tipologías, aunque sí voy a contar algo somero para que se entienda, ¿no? Aquí hay una estructura, siempre o prácticamente casi siempre todos los usos de tipo comunitario se van a encontrar dispuestos en las plantas bajas. En este caso se disponen hay una estructura en L con otro elemento separativo que permite tener después una serie de patios de distintas escalas que permiten compartir las zonas verdes, pero con distintos niveles de aproximación. Y después en las viviendas tienen una zona, aquí se ve perfectamente, porque está grafiado en concreto en este proyecto, un tono verde, serían las zonas de convivencia de la unidad habitacional, y después las cositas estas amarillas son los núcleos habitacionales, los apartamentos. Y después hay una franja en paralelo que se abre hacia el interior, que es una franja versátil, esta que hay aquí. Yo no sé si se ve el puntero cuando yo lo muevo. Sí, perfectamente. Vale, perfecto. Hay una franja que está aquí, que es una franja que le da versatilidad y flexibilidad al tipo. Bien, la habitación, el apartamento sería este, es como una especie de L en torno al núcleo húmedo. La zona de cocina estaría dando este espacio flexible, y después hay un retranqueo de la zona de acceso precisamente para permitir que el usuario pueda personalizar su acceso y de esa manera lo pueda hacer identificable. Después hay una especie de balcones frente a este espacio, lo cual permitiría aún más ampliar esta posibilidad, pero además es que aproxima al usuario a la vida cotidiana de la calle exterior y también a la calle interior que se produce dentro del proyecto. Hay una banda en el lado contrario, que es una zona verde, a que se abre la zona de flexible. Esta es la unidad, el apartamento, que en este caso mantiene el espacio flexible solo para él, pero se puede compartir con otra más, con otro apartamento o incluso con otros 2 apartamentos. De manera que esta franja, que podría ser prácticamente casi compartida, si los acuerdos se permitieran entre ellos, después pueden estar divididos
e incluso puede aceptar e incorporar un segundo dormitorio que, como vemos, aprovecha el descriptor de la segunda de dobles puertas asociada al núcleo húmedo para permitir un mejor uso. De manera que aquí podría dormir otra persona y siempre existiría un espacio de día que sería totalmente independiente de la zona flexible que se puede compartir. Esta es la zona flexible abierta hacia el jardín interior. Este sería visto desde la zona del patio interior que crea la L junto a la muralla. Y estos son los espacios de acceso con esos pequeños balconcillos que asoman hacia la calle exterior y también hacia la calle interior y la posibilidad de la personalización junto al acceso. El siguiente proyecto lo que hace es que todos los tipos que vamos a ver prácticamente son diferentes. Es decir, que la posibilidad que realmente produce este tipo de uso, el revisar la tipología de residencias para mayores, no se agota de una manera sencilla, ¿no? O fácil o rápida, sino que realmente permite bastante variabilidad. Aquí hay una especie de pinza que crea un lugar donde después se coloca una pieza mucho más rotunda que la anterior, un elemento cuadrado en torno a un patio central que junto con otros patios interiores que están en la pieza, en la banda construida, ayudan como a ventilar e iluminar todas las dependencias. Este patio interior además obliga a un recorrido perimetral en esta zona, de manera que a los usuarios, a los habitantes de esta residencia, les permite vincularse tanto a la actividad que se produce dentro del patio del edificio como a la actividad del jardín posterior o de la calle principal de acceso. Aquí en la esquina se aprovecha para meter los espacios de tipo comunitario y la vivienda del cuidador. Las unidades habitacionales, los apartamentos, se crean entre dos bandas activas cargadas de actividad, de elementos muebles que permiten cambiar el uso que a priori pueden tener la estancia. De manera que esta banda activa abierta hacia la galería de circulación permite extraer elementos y también cambiar o meter en actividad los recorridos. Una de las cuestiones con las que constantemente hemos estado trabajando es de la eliminación de los recorridos como tales. Es decir, siempre el recorrido debería de estar entendiéndose como una posibilidad de uso de espacio que puede entrar en uso dependiendo de los elementos con los que se está dotando, del mobiliario con el que se está dotando y de las aperturas que los apartamentos tienen sobre él. En este caso, la banda activa se abre y se vuelca hacia él, vuelve nuevamente aquí a retranquearse el acceso, en este caso va vinculado a la presencia del patio de ventilación e iluminación y frente a este acceso de tipo común aparece una habitación que pone en relación los dos apartamentos contiguos. Esta habitación es la habitación del cuidador, pero también puede ser ocasionalmente la habitación de un familiar o también podría ser la habitación de uno de los apartamentos porque la habitación que podría ser de dormitorio, funcional de dormitorio, puede albergar otro tipo de usos, con lo cual el dormitorio pasaría a ser este y habría distintas posibilidades de utilización. Con unos sistemas de apertura de los paramentos móviles permite también que las personas que en un momento dado pueden tener una menor movilidad y que tienen que quedar temporalmente en cama puedan estar vinculados a la actividad que se produce o se desarrolla en la zona de día. Porque también si tenemos dormitorios demasiado aislados, cuando la situación de dependencia ya está a un nivel avanzado, pues la persona se queda nuevamente encerrada dentro de su propio, aislada nuevamente dentro de su propio hábitat. Estas serían un poco las imágenes de este proyecto. Este otro proyecto, también dispuesto en la misma localización,
Parte también de hacer un elemento central, un patio central, también apoyado por una serie de patios secundarios, pero como vemos la estructura es completamente distinta a la que hemos visto, rotunda, con la que tenía el otro estudiante. En este caso, los distintos apartamentos se van asociando en torno a pequeños espacios de la planta, espacios libres de la planta, que son espacios de convivencia, pero de una manera mucho más cercana al apartamento. Es decir, estos dos apartamentos compartirían este espacio exterior lo compartirían estos dos, este espacio lo compartirían estos y este espacio lo compartirían estos tres. ¿Cómo lo harían? Bueno, pues con sistemas de apertura de paramentos, elementos móviles, etcétera, lo cual les permite que, si bien la superficie de la que se dispone en la zona del día es pequeña, cuando ellos tengan necesidad, cuando vayan a hacer una celebración familiar, etcétera, ellos pueden incluso disponer de más espacio. La imagen del edificio, paso sobre ella, y la unidad en la que se basa este proyecto, el cuarto húmedo lo que hace es que se coloca de una manera no central, pero sí de una manera estratégica dentro de la estructura de la planta, porque eso le permite tener zonas de trabajo por aquí, el dormitorio, independizar el acceso y privacidad sobre la zona de acceso al cuarto de baño. La zona de día se vincula, como hemos visto, a las zonas comunitarias, no comunes, sino compartidas del edificio, y hay este balcón que permite, bueno, pues unas vistas cruzadas en este sentido, con lo cual la profundidad de perspectiva es mucho mayor, la riqueza perceptiva es mucho mayor. Y aquí vemos también la relación entre la zona del dormitorio y la zona de estar. Se hace mucho hincapié sobre la materialidad de estos espacios interiores, sobre el color, sobre el determinado tipo de mobiliario que pueda resultar, bueno, pues, cómodo o reconocible. Este otro proyecto surge como resultado del recorrido que se produce más allá de los límites de la muralla. De ahí que en esta planta, bueno, pues aparezca perforado por estos puntos, y eso hace que aparezca un basamento que tiene una forma diferente de lo que después de la volumetría que finalmente van a tener las viviendas, la unidad de convivencia que se colocan encima. Esta diferencia de posición entre basamento y las viviendas permite el generar espacios verdes, no solamente en el espacio vacío aquí que se libera en la planta, sino también dentro del propio edificio, como espacio de relación. Este es el que se genera dentro del lugar de trabajo, y este es el que se genera sobre el basamento. La planta de la unidad de convivencia, en este caso, vuelve a ser distinta, aunque vemos que nuevamente vuelven a asociarse apartamentos en torno a determinados espacios. En torno a determinados espacios vuelve a haber una especie como de relación. ¿Eso para qué? Porque si bien quedan unas partes que son totalmente privadas, son la zona de dormitorio y trabajo, que quedarían totalmente controladas de vista sobre la zona pública, la zona de día de las viviendas podrían estar abriéndose mediante estos recursos de elementos móviles, de paredes móviles o de muebles, incluso deslizantes, que meterían en carga al el espacio de tipo comunitario. Los espacios comunes o los espacios vacíos por sí mismos no tienen capacidad de ser ocupados. Para que sean ocupados tenemos que generar actividades dentro de ellos, y tenemos que ocuparlos. La primera ocupación sería
pues por el mobiliario o por elementos que son propios nuestros que podemos sacar hacia ese espacio. Por lo tanto, en este proyecto se produce esa reflexión sobre cómo los espacios de día de los distintos apartamentos pueden abrirse y pueden llegar a darle forma incluso a los espacios de tipo convivenciales. Pero también podrían cerrarse aquí, podrían estar cerrándose aquí, y la parte de día quedaría simplemente incorporada dentro de la vivienda. Para asegurar aún más la independencia y la independencia de vista y la protección de vista de la parte más privada, en este caso se optó por meter una rampa que elevaba la zona privada con respecto a la zona pública, para de esa manera incluso estar metiendo algún tipo de vista o mirada desde este nivel, pero siempre protegiendo el nivel de la cama desde estos espacios. Este otro proyecto... 3 minutos. Dime, me quedan 3 minutos. Pues termino con este. Aquí aparecen, voy a ir directamente al tipo. El tipo aquí es diferente, se crea a base de una serie de franjas, de bandas paralelas que tienen diferentes niveles de privacidad. Hay una primera banda, tipo invernadero, con una posibilidad de apertura en función de los requerimientos o voluntad de los usuarios. Después hay una zona que en este caso sí es compartida de 2 apartamentos, y después se podría estar compartiendo entre los apartamentos por la apertura de estos elementos. La zona posterior, en la zona de dormitorio, aparece el dormitorio del cuidador, que es lo que se convierte un poco como en el elemento de esclusa entre los 2 apartamentos, y cada uno de ellos constaría de un cuarto de baño. Y ya está, si quieres corto aquí. Vale. Venga, muchas gracias. Nada. Pasamos a la siguiente ponencia, no queda nada. La tuya. Ahora después tenemos debate, ¿vale? Espérate. Vale.